Continuando entonces con patología respiratoria, dentro de las enfermedades pulmonares intersticiales, del intersticio del parénquima pulmonar delgado, habíamos mencionado entonces la fibrosis intersticial pulmonar. Primaria, secundaria existe, ¿no? La primaria, llamada también síndrome de Hammond-Rich, eh, ocasiona obviamente dificultades en el intercambio de gases, ocasiona compresión de los vasos sanguíneos, lo cual condiciona aumento de la resistencia pulmonar con toda la implicancia vascular que puede tener. Otra causa de fibrosis del espacio intersticial e inflamación del espacio intersticial son las neumoconiosis. Puede existir en el ambiente, entonces, estas sustancias orgánicas o inorgánicas, en este caso inorgánicas, que pueden ser inhaladas y llegar a través de la vía respiratoria hasta el parénquima pulmonar, atravesar los alveolos y quedar atrapados en el intersticio pulmonar para ser fagocitados y estimular el proceso inflamatorio y fibrótico posterior en el intersticio pulmonar con la consecuente engrosamiento de la barrera hematogaseosa y las complicaciones y fisiopatológicas que esto implica en la ventilación y perfusión pulmonar. Entonces, por ejemplo, puede tratarse de una silicosis y tener un patrón nodular característico en la radiografía, afectando los ápices. Por ejemplo, la silicosis ha sido muy frecuente en las minas, ¿de acuerdo? El sílice se libera al ambiente tras la fragmentación de la roca, ¿de acuerdo? Y obviamente en un ambiente donde hay desnutrición, la silicosis, más la silicosis va a ser un cuadro llamado de silicotuberculosis también, va a ser uno de los que se va a presentar, ¿no? El síndrome de Kaplan también va a ser parte de ellos, ¿no? Que puede estar asociada entonces silicosis con otros cuadros, ¿no? Eh, de fibrosis intersticial. El, otro componente inorgánico es el asbesto que puede llegar obviamente, al intersticio pulmonar y que tiene un patrón de distribución radiológico intersticial. La complicación son los tumores malignos del mesotelio, es decir, de la pleura, mesotelio pleural, incluso peritoneal malignos, ¿no? Pueden ser mesotelioma malignos los que puedan ser las complicaciones graves de la asbestosis. La periodontitis afecta a las bases y tiene un componente ganglionar, ¿no? Histológicamente bilateral. Puede inhalarse carbón, lo que se llama la antracosis, u otras sustancias, ¿no? Que van a formar masas nodulares. Este es, por ejemplo, el pulmón de minero o llamado también silicotuberculosis, ¿no? Aquí podemos observar qué características tiene el, el parénquima pulmonar. Ya no es ese parénquima sonrosado, esponjoso, uniforme, sino aquí podemos ver múltiples áreas de antracosis, seguramente esas áreas negruzcas de carbón, o tejido fibrótico, seguramente intersticial, que se ve ya más, hace más compacto el órgano. Aquí en el ápice pulmonar podemos ver una caverna tuberculosa, vean que esta era una tuberculosis, y podemos ver quizás vasos sanguíneos dilatados de esta caverna tuberculosa que estaba llena de casio, material caseoso. Estos vasos sanguíneos dilatados son aneurismáticos, ¿de acuerdo? Vasos de Rasmussen tienden a romperse por el proceso infeccioso de micobacterias tuberculoso, y pueden drenar esta sangre a través de los bronquios y expectorarse entonces a través de la vía bronquial. Bien, silicotuberculosis. El sílice, obviamente dijimos, tras la fragmentación de la roca, piedras, ¿de acuerdo? Y ese puede llegar a inhalarse, ¿de acuerdo? Entonces pueden ser polvos inertes, por ejemplo, yeso, cemento, el óxido de estaño, hierro, bario o el carbón, pero pueden haber otros que estimulan más fibrosis, como el sílice, los asbestos, el asbesto o amianto, ¿no? Que se utilizan los revestimientos fundamentalmente o en las calaminas de plástico, en los revestimientos para evitar la pérdida de temperatura, por ejemplo,
u otros, ¿no? Estos estimulan más la fibrosis en el intersticio pulmonar. Aquí podemos ver la alteración de la radiolucidez de los campos pulmonares, que deben ser más radiolúcidos, y aquí los vemos de manera uniforme, con un entramado, ¿no?, intersticial fino, ¿de acuerdo?, que va a corresponder a los depósitos, en este caso, de sílice. La silicosis entonces se caracteriza por fibrosis pulmonar progresiva debida a intersticial, ¿no?, a la exposición de dióxido de sílice. Podemos observar opacidades redondas, indica menos de 10 milímetros, pequeñas, afectando fundamentalmente los lóbulos superiores. La complicación más frecuente es la sobreinfección tuberculosa, ¿de acuerdo? Podemos observar en el parénquima pulmonar nódulos silicóticos, que básicamente son cristales de cuarzo que cuando se mueve el tornillo micrométrico tienden a brillar, son refringentes. ¿De acuerdo? Pueden estar dentro y fuera de las células. ¿Quiénes están afectados? Los que van a fragmentar la piedra o los que trabajan en industrias de ladrillo, cristal de cemento, arena, o los que van destruyendo el granito, ¿no?, para poder uh, retirar esto de las canteras, ¿no? Asbestosis, igual es una enfermedad pulmonar intersticial que causa fibrosis crónica y la inhalación de fibras de asbesto o amianto es la causa. El patrón es en panal de abejas, sobre todo en el lóbulo inferior, se dijo, y la complicación más grave es la formación de tumores malignos, el mesotelioma maligno, ¿de acuerdo? Se pueden observar cuerpos ferruginosos, que es la característica de la asbestosis, ¿de acuerdo? Que están dentro de, son cristales que están dentro de los macrófagos. Se asocia con trabajos de demolición, por ejemplo, renovación de estructuras de edificios viejos que antes los revestían con amianto para evitar pérdida de calor, o en la industria, ¿no? Muchas de las maquinarias utilizan estos revestimientos de amianto, sobre todo en de los barcos, ¿no? O también antes en la fabricación de automóviles. Aquí está la pleura, ¿de acuerdo? Así debería verse la pleura, pero sin embargo podemos observar cómo existen engrosamientos de la pleura, estas masas que van a denominarse mesoteliomas, ¿de acuerdo? Pues un engrosamiento entonces también de la pleura, bien, la pleura debe ser delgada, pero aquí podemos observarla engrosada, pero no solo engrosada, sino el epitelio, que es plano, simple, ahora está proliferado formando estas masas. Aquí están los famosos cuerpos ferruginosos, ¿de acuerdo?, que se observan aquí, ¿de acuerdo?, con esas características, ¿no?, como en pesas más o menos. Cuerpos ferruginosos, entonces es amianto o asbesto. Puede complicarse, dijimos, con un tumor maligno que se llama mesoteliomas. La antracosis, básicamente inhalación de polvo de carbón, ¿de acuerdo? Múltiples opacidades, sobre todo en los lóbulos pulmonares superiores, se complican con EPOC, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis, probablemente más asociada a esta. Hay histológicamente gránulos de carbón de color negruzco, que son básicamente el carbón, y que están en el parénquima pulmonar, ¿no? Eh, ¿Quiénes van a estar asociados con estos? Aquellos que laboralmente trabajan en minería, con carbón, o también los que trabajan con metales, ¿no? Porque la soldadura de los metales puede liberar estos elementos, ¿no? Bien. Un pulmón antracótico se observa así, ¿no? La serosa, que debe ser rosada, se observa con áreas negruzcas, ¿no? El intersticio pulmonar tiene este pigmento marrón, negruzco, está atrapado ahí, generando inflamación, generando fibrosis. Vean el intersticio pulmonar. Este es un alveolo, este es un vaso sanguíneo y este es otro. Y el intersticio alveolar es el que está lleno de ese material, ¿no? Carbón. Eso se llamaba antracosis. La beriliosis aquí va a formar granulomas, esa es la característica, pero no calcio, no tiene calcio. El berilio es lo que se va a llegar a inhalar y se va a quedar atrapado en el intersticio pulmonar, va a formar, dijimos, granulomas, hay células gigantes, pero no es igual que en la tuberculosis, ¿no? Los trabajadores de fábricas de aleaciones, de metálicas, ¿no? Cerámica o de electrónica de alta tecnología son los que están expuestos. Las opacidades pueden ser parailiares, de manera reticular y formando nódulos, y pueden también estar acompañadas de compromiso ganglionar, ¿no?
Neoplasias pulmonares, ya para acabar, respiratorio. Entonces, las neoplasias pulmonares pueden ser benignas o pueden ser malignas. Y fuera de ellos pueden haber unos que se confunden con neoplasias pulmonares como el amartoma, ¿de acuerdo? O el coristoma. Del amartoma existe tejido que es propio del órgano, en este caso del pulmón, que tiene, igual que en los bronquios, puede tener cartílago hialino, puede tener bronquios, pues, vasos, tejido conectivo, todo lo que tiene él, y epitelio respiratorio, como aquí vemos, ¿ya? Pero de manera desorganizada. Entonces es una masa que contiene tejido propio del órgano, bien formado, pero es el tejido es propio del órgano, esa es la característica. Ese es un amartoma. Puede estar algo desorganizado, obviamente. En cambio, el coristoma no tiene tejidos propios del órgano y tiene un mayor desorden, ¿no? Y se presenta como una masa. Amartoma y coristoma, ya lo habíamos visto en neoplasias, y el amartoma pulmonar, entonces será este, ¿no? Una masa bien localizada, que se puede confundir con cáncer y que obviamente tiene tejido propio del órgano, en este caso de pulmón. Radiográficamente podemos observar o tener sospecha de masas que puedan estar traccionando la pleura, pueden estar desviando el hilo pulmonar, ¿de acuerdo? La clasificación de los tumores malignos generalmente del pulmón, entonces va a obedecer a, por ejemplo, carcinoma de células pequeñas y carcinoma de células no pequeñas, ¿no? En esos estará el escamoso, el adenocarcinoma, por ejemplo, entre los más importantes. Pueden haber neoplasias secundarias del pulmón, es decir, que vienen por metástasis a través de la circulación generalmente y que tienen un patrón difuso en varios focos, ¿no? Esa es la característica. Puede también llegar a los pulmones por vía linfática, pero fundamentalmente la vía hematógena es la más importante. El carcinoma escamoso tiende a formar queratina, ¿de acuerdo? Esa es la característica. Obviamente está sobre todo en el epitelio bronquial, tras una displasia, una neoplasia y obviamente la formación de queratina, esa es la característica, ¿no? El carcinoma escamoso es uno de los más frecuentes, está asociado con el consumo de tabaco, ¿no? Eh, Antes era más frecuente en varones, pero ahora ya obviamente la población femenina también tiende a igualar esto. Bien, el carcinoma escamoso o epidermoide obviamente se origina en el epitelio bronquial. Ha habido metaplasia escamosa en el epitelio bronquial, antes era así epitelio respiratorio, ahora es escamoso, ha hecho displasia, ha hecho neoplasia y ha hecho esta masa finalmente, ¿no? Esta masa tumoral. Obviamente aquí si se hace un lavado bronquial o bronquial olar, obviamente van a desprenderse células que pueden aparecer en el lavado bronquial. Puede haber expectoración y en la expectoración puede salir estas células y pueden servirnos de un diagnóstico preliminar o eh, que tiene que ser corroborado seguramente con una biopsia. ¿De acuerdo? Entonces, los tumores que se originan en el árbol bronquial pueden entonces, por esputo, por lavado bronquial, pueden llegar a diagnosticarse. En cambio, los que se originan en el parénquima pulmonar, como el adenocarcinoma, es más, no pueden llegar a ser diagnosticados por esos métodos mencionados, sino quizás por una punción a través de la cavidad torácica. Esta es la progresión del carcinoma epidermoide, dijimos normal, metaplásico, luego displásico y luego finalmente un carcinoma in situ y luego el carcinoma invasor. Muy parecido a otros lugares, ¿no? Existe otro llamado carcinoma bronquiolo alveolar que se origina en la periferia, ¿de acuerdo? Este se origina en el epitelio alveolar, obviamente es periférico, no va a tener contacto con los bronquios, eh, y puede llegarse a través de una punción torácica y obtener células para llegar a un diagnóstico inicial, ¿no? Puede asociarse con secreción, ¿de acuerdo? Puede tener células que secretan moco o no tenerlas, ¿de acuerdo? El carcinoma bronquiolar. Otro tipo de carcinoma es el tumor carcinoide bronquial.
el de las células enterocromafines de los pulmones pueden llegar a formar entonces estas masas que